no nos unimos a otras religiones y nunca nos uniremos. Actualmente hay un movimiento universal que está invitando a todas las iglesias a ser una sola. Eso se llama ecumenismo. Y también se invita a trabajar junto al Estado, pero nos oponemos. ¿Por qué? Porque históricamente, en 1886, la iglesia adventista se opuso a que el Estado se uniera con la religión. ¿Por qué? Esto y mucho más en esta lección tan linda de Inverso. Bienvenidos chicos y quiero presentarles a nuestros compañeros. Julián, ¿qué tal? Hola, mi pastor, gracias por la invitación. ¿Cómo Un estás? gusto tenerte aquí con nosotros y gracias por venir. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para disfrutar de esta gran lección de esta semana. De esta lección que nos trae muchas enseñanzas y bueno, estoy con un personaje muy especial, muy querido y hace parte también de la casa. Jonathan, ¿qué tal? Muy bien, nada novedoso, pero excelente, gracias a Dios. Estamos contentos de compartir con ustedes en este espacio. Gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias por esta cita para entender que en 1886, miren, hubo publicaciones de nuestra iglesia Así adventista del es. séptimo día, Así. Ujú. American Sentinel, así se tituló, donde la iglesia decía, nosotros no vamos a apoyar el unirse con el Estado, es decir, que nosotros histórica y proféticamente no apoyamos la unión entre religión o iglesia y Estado, porque siempre que ha ocurrido esa unión, chicos, no ha pasado nada bueno. Por Así es. ejemplo, eso lo representa Apocalipsis 6 con el caballo de color negro donde se Ujú. unió Estado, Constantino se bautiza y según la religión. ¿Qué ocurrió allí? Oscuridad total. No se puede mezclar lo político con lo Con lo religioso. religioso. Así es. Vea que es útil empezar quizá la lección hablando precisamente del American Sentinel, ¿no? ¿De dónde nace? ¿Cómo por qué nace? Resulta que para variar, nosotros los creyentes, en ese momento, las personas estaban como muy bueno, recibamos apoyo del Estado, unámonos con el Estado. Precisamente la Asociación Nacional Reformista era la que tenía esa intención de unámonos con el Estado. Y que el cristianismo fuera la religión oficial del Estado. Exacto, porque entonces lo que querían hacer es una modificación, una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Y dicen, bueno, la nueva enmienda, la nueva Constitución tiene que tener un preámbulo cristiano en donde diga que toda nuestra... porque como estaban en guerra, ¿cierto? Como había pasado el antecedente de la guerra, ellos decían, no, toda la guerra surge precisamente porque los mandatarios de Estados Unidos no están o no son cristianos. Entonces los reformistas dijeron, ¿cuál es la fácil? Pues, que nos hagamos cristianos, ¿cierto? Es más sencillo. Ahí nace el American Sentinel, que ya después, en 1906, fue sustituido por la revista Liberty, en donde comienzan ellos a montar el antecedente de la unión no tiene que ser de esa forma, porque es que hay otros medios. Y nosotros, bien, el estudio de esta semana lo vamos a situar básicamente en Apocalipsis capítulo 13, en cuáles son esas diferencias, el por qué nuestra iglesia toma la postura de no nos podemos unir, porque qué bonito que la constitución de Estados Unidos tuviese un preámbulo cristiano, ¿no? Pero no es el propósito, no hace parte del proyecto que Dios necesita en este mundo y particular que estos creyentes no lo tenían presente. Bueno, y por eso es que hay que decir algo acá, Julián. Y es que la iglesia en su momento, en 1886, sale a las calles, viaja a lugares distantes para que ellos puedan enseñar a los demás cristianos que no debemos unirnos con el Estado porque siempre proféticamente que se ha intentado hacer eso, no ha salido nada bueno. Ustedes conocen que muchos cristianos se han lanzado a la alcaldía, a la gobernación y no ha funcionado. Y uno dice, gracias a Dios, Dios lo libró de que entrara a ese mundo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se contradicen entre iglesia, entre principios y entre política. Es una máquina fuerte. Por eso, Julián, yo quiero que resaltemos entre los dos en ese momento algo. La iglesia sale a presentar su posición con literaturas, con pancartas, concientizando a la gente. Nosotros hoy estamos siendo llamados para salir también a decirle al mundo sobre nuestra posición, sobre nuestra filosofía, sobre nuestras creencias. ¿Qué tú piensas y cuál es tu posición sobre salir, así como la iglesia salió en su momento, para defender el no unirse entre iglesia y Estado? Es interesante, pastor, porque escuchando lo que decía Jonathan, llevémoslo a este tiempo. Perfecto la pregunta. Ahí es donde nos damos cuenta que podemos ser
ese foquito rojo o esa alarma dentro de todas las demás denominaciones que dicen estar en contra del Estado. Nos damos cuenta que en esa época, Ellen White, a través de ciertos escritos, mandó a la iglesia a que no se quedaran ahí ni creyeran en lo que estaba ocurriendo, porque tenían que predicar la verdad, A y salir a la las verdad calles. absoluta, y salir a las calles, porque si no estarían como que muertos, dice ahí literal, estarían como que durmiendo. Si nosotros en la actualidad, siendo una iglesia que decimos tener la verdad, que somos una iglesia de tiempos proféticos, no salimos a proclamar la verdad dentro de todo el ámbito de calle, dentro del ámbito de nuestros familiares, dentro del ámbito fuera de nuestras cuatro paredes como iglesia, pastor, existe el peligro de que podamos ser envueltos en esa mala información o en ese estilo de vida que quiere implementar el Estado en las religiones, en esa unidad. Y no podemos ser la unidad, tenemos que ser la diferencia. Así es. Mire, Jonathan y Julián, cuando la iglesia sale de manera específica en el contexto que estamos presentando, salió a decir, no apoyamos esto, la iglesia sienta como una historia, un presente en esta, para decir, hay que salir cuando hay algo que no está bien, hay que salir de las calles, pero no solamente cuando algo no está bien, porque nosotros también podemos hacer marchas con pancartas diciendo no al abuso infantil, no al feminicidio, o sea, la iglesia puede manifestarse en las calles cuando no estemos de acuerdo en alguna posición del mismo gobierno o en algún acto violento o alguna violación, podemos salir a las calles, es decir, que nosotros podemos hacer nuestra manifestación desde otras formas sociales, impactando la sociedad. Yo creo que hay que rescatar esto. Yo siempre me he considerado, Jonathan y Julián, un predicador callejero. A mí me gusta predicar más en la calle que en el púlpito. Me gusta ir a la plaza con un bafle, con un micrófono. Este domingo vamos a estar en la plaza de Zipaquirá, predicando en las calles. Este sábado pasado estuvimos en la plaza allí del sur de Bogotá, con un bafle, con un micrófono y con una camioneta por todos los barrios. Y la gente se impresiona de esa manera, pero es que la Biblia lo dice, y es que la lección de esta semana lo dice. La iglesia salió a las calles a sentar su presente, pero nosotros podemos hoy día salir como jóvenes. ¿Usted se imagina una manifestación de jóvenes adventistas cristianos, el no al Amén. abuso infantil, no a las drogas? Estamos llamados a eso. Amén. Exacto. ¿Y por qué no lo hacemos, Jonathan? Bueno, Elena de White hace una observación y es con respecto al ocio de la iglesia. Ujú. Precisamente la tenía preparada para leerla. Testimonios para la iglesia dice, ha habido una sorprendente indiferencia y ocio en este tiempo aciago. Lo escribió en 1889, imagínense. Para ese tiempo estaban ociosos, imagínense hoy en día. En el tiempo no había Netflix, ni había Y YouTube, ni Facebook, ni ni Instagram. TikTok. Y dice, la verdad presente es lo que el pueblo necesita. Y si los hermanos en todas las iglesias se diesen cuenta del asombroso significado de los movimientos que se están llevando a cabo ahora en lo referente a las enmiendas religiosas, no estarían ahora en tan grande estupor en un sueño semejante al de la muerte. Lo que actualmente nosotros estamos teniendo, ese estupor que dice Elena de White, es decir, ese cansancio espiritual de llevar el mensaje a la calle, de llevar el mensaje al pueblo, es precisamente lo que aconteció hace muchos años. Estamos hablando que esta cita data de 1889 Hace rato. y aún no vemos la importancia de que esos asuntos estén siendo llevados a estrados judiciales, estén siendo llevados a un público, estén siendo acogidos por la política. Es importante entender que, y lo decía Julián ahorita antes de que empezáramos a grabar, estamos fascinados con que nos hablen de profecía, pero estamos viviendo la profecía. Es muy bonito cuando la vemos en un periodo por allá lapso, en un periodo distante, pero resulta que cuando nos narran la profecía en ese asunto y lo vemos como tan distante, estamos cayendo en un error y estamos cayendo en el ocio. La profecía la tenemos que vivir, es decir, esto que está aconteciendo, o esto que vamos a ver que va a acontecer, es algo real, que va a pasar, que está pasando, que lo estamos viviendo y estamos haciendo parte de la profecía. Lo decía Julián. Así es. Y por eso nosotros actualmente mantenemos la misma posición, muchachos. Así es. No apoyamos la unión entre la iglesia y el Estado, porque venimos proféticamente de eso. Venimos de una persecución de 1260 años, donde el Estado tenía la dirección religiosa, era Estado y religión unidos, y entonces hacían unos zafarranchos, una mezcla de Sí.
santidad, idolatría, de paganismo, de cosas bíblicamente santa. Entonces, ¿qué pasa? Hemos venido proféticamente, y como estamos estudiando la profecía durante estas lecciones anteriores, ustedes han visto que hemos venido de una unión de iglesia-estado que se ha prestado es para perseguir a los que no aceptan las leyes universales. Es por eso que hoy se está levantando un movimiento ecuménico donde se invita a todos a la unidad. Nosotros apoyamos la unidad, por supuesto, pero no nos vamos a unir a otros credos porque nosotros somos un pueblo diferente, con una identidad diferente, y al unirnos estamos ya mezclándonos. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia si nos están invitando? Y la imagen de la bestia que vamos a hablar ahorita, la imagen de la bestia está invitando al Justo. ecumenismo. Todos somos hermanitos. Todos somos uno. Todos somos uno, y eso es verdad. Todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? Todos somos criaturas de Dios. Todos somos hijos de Dios, ¿o no? Somos hijos de Dios, pero no del verdadero Dios. Algunos no son hijos del verdadero Dios. Bueno, yo digo todos que somos hijos de Dios en el sentido que Dios nos creó a todos. Exacto. Satanás no ha creado a Exactamente. nadie. Todos bueno, somos criaturas de Dios. por creación. Nos volvemos hijos de Dios en el bautismo cuando lo aceptamos Y como en el nuestro contexto Salvador. religioso todos Ujú. somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa con el no unirnos? Significa que nosotros nos mantenemos con nuestros credos y nuestra identidad definida de acuerdo a la Biblia. Ahora bien, llegó el momento de abrir la Biblia. Prepárese porque lo que Amén. viene es Qué candela, mi bendición. gente linda, mi gente bella. Apocalipsis capítulo 13. Como proféticamente venimos de una unión de Estado, iglesia, que nos ha perseguido, y cuando digo nos ha perseguido a las personas que no han creído, no han aceptado el dogma universal que ellos han querido imponer. Ese es el problema, porque esa es la tiranía final. Por Así eso es. se está llamando a una unión entre religión y Estado para hacer una tiranía e imponer su credo oficial para todos. Pero nosotros por eso no aceptamos la unidad. En ese sentido, ¿no? Porque usted Sí. es una persona unida y le gusta la unidad. Usted también, Amén. ¿no, Julio? Claro. El problema está, Paz, es que ahorita el esquema nacional, o el esquema mundial, mejor dicho hablando, nos está presentando varios, ¿cómo te diría yo? Varios episodios que está llamando a una unidad. Y está agarrando factores externos, como el clima, como ciertos La Agenda 2030. igualdad, como la Agenda 2030, Así que está es. por ahí. Esa agenda o ese esquema, esas uniones político-religiosas que están ocurriendo, esas asambleas que son visibles, todos sabemos lo que ha ocurrido, es o son las vitrinas principales para esas uniones político-religiosas. Y nos damos cuenta que como iglesia adventista nos están colocando como que en el ojo del huracán, porque dicen, todas están, pero siempre falta una. Ya han habido varias reuniones, pero siempre falta una. Entonces ahí donde podemos empezar a hacer la piedrita en el zapato para que ese gran movimiento no haga lo que quiere hacer en todo el mundo. Así es. Vamos entonces a corroborar, reconfirmar con Apocalipsis capítulo 13. Vea lo que dice la Biblia. Esto es algo lindo y yo creo que ustedes estén muy atentos a esto. Vea lo que dice Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Una bestia. ¿Qué simboliza bestia en Apocalipsis? Bestia en Apocalipsis simboliza poder. 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 Entonces noten lo siguiente. Aquí la bestia sale ¿de dónde? Del mar. Del mar. El mar simboliza gente, Gente. muchedumbre. Entonces lean conmigo el versículo 11. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Entonces noten la diferencia, noten la diferencia. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Ujú. Wow, tremendo. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo, mire. Tenemos dos bestias. Una que surge de El mar. el mar. El Significa mundo conocido. El mundo conocido. ¿Cuál es el mundo conocido? Europa. 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 O sea, históricamente estamos en esto, muchachos. Porque Así es. había muchísima gente. Europa era el territorio codiciado por todo el mundo. Así es, por supuesto. Y la historia empieza desde Europa también, Así todo empieza es. de allá. Sí. De allá hubo una unión entre Estado y religión y empezó una persecución. Entonces, ¿qué pasa? Vemos otra bestia que se para de la tierra. Sale una por allá lejito. Si es tierra, es desierto. Es desierto. Porca gente. Es decirlo, exacto, lo opuesto. Ujú. ¿Y qué significa que desierto? Entonces significa que hay una tierra distante donde no hay mucha gente como aquí. Sino Así es. vea, los periódicos sobre 1800 hablaban de una tierra alejada, pero Así que era una es. tierra prometedora. Esos son los periódicos del mundo, no cristianos. Decían que era una tierra alejada señalando a los Estados Unidos de Norteamérica. América, sí. Todo lo que es América y Decía- principalmente Estados Unidos. Decían, allá hay una tierra
una tierra como buena, pero no hay tanta historia, tanta bulla como hay aquí, en este continente. ¿Qué pasa? Entonces, proféticamente, los Estados Unidos tienen su incidencia en la profecía porque Estados Unidos es esa tierra de la libertad, es esa tierra proféticamente donde se va a levantar una nación, un imperio. Así es. Eso lo decían en 1800 o en 1800. Ahora Estados Unidos es qué. Podemos decir que es el imperio actual. ¿Qué va a ocurrir, Jonathan, Julián y amigos? Como esta potencia se está levantando y se levantó con fuerza, desde esta potencia se está invitando a la unión completa entre religión y Estado. Así es. ¿Con qué propósito? Hablemosle a los amigos con qué propósito esta unión y con qué propósito esta potencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos está en la profecía bíblica, amigos. Yo quiero hacer una acotación con respecto al versículo 11, en donde dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Cuando nosotros vemos las alusiones bíblicas con respecto a profecía, todo hay que interpretarlo. Entonces, cuando nosotros vemos un cordero, ¿qué simboliza un cordero? Algo 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 bonito, tranquilo. ¿cierto? Todo lindo. Precisamente por eso Cristo es el cordero, Claro. ¿cierto? Pero acá lo que hace Satanás es como tergiversar las cosas, utilizar la imagen divina para su uso personal y es precisamente el objetivo principal de la bestia. Y dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto es el alcance que él tiene en su forma de gobierno. Y que habla como Pero un dragón. tiene- Y que habla como pero un habla dragón. como dragón, ahí Vean está las la mezcla. particularidades. Vean que tiene corderitos de super manso. Es decir, a primera vista uno lo ve, tan bonito. Claro, cuando uno ya lo escucha, pesado. Hasta que habla. Esos dos cuernos, uno simboliza la república de gobierno, es decir, toda su estado, su estado. forma de gobierno, y el otro, el cuerno de la libertad religiosa, lo que hoy Ujú. estamos hablando como libertad religiosa, que es el protestantismo. Este alcance que va a tener es bonito quizá verlo de esta forma, porque dice que alcanzó a toda tribu, lengua y pueblo. O sea, el mensaje de ese corderito manso que se ve a simple vista, que va a ser tan drástico como la boca del dragón, va a llegar a todo el mundo. Y de hecho, Elena de White nos hace una advertencia muy drástica y es, para ese momento, cuando llegue el momento en que la bestia comience a hablar y comience a instar a adorar al dragón, va a ser muy difícil diferenciar entre si es un mensaje de Dios o es un mensaje de Satanás. Y hay muchos, la promesa firme de Dios es que va a haber un remanente fiel que va a permanecer en su palabra. Ahí es donde dice que está la paciencia de los santos Ujú. y la fe de Jesús. Y ese remanente fiel se va a mantener hasta en esa parte de adoración. Precisamente lo que la bestia quiere distorsionar es ese pase de adoración que nosotros tenemos hoy en día, porque adorando a la bestia que surge de la tierra es que Satanás va ganando gobierno. Así es. Y es que analicemos ahorita qué está ocurriendo en Estados Unidos. ¿No es el imán? Es el imán de todo el mundo. Todos quieren ir a los Estados Unidos. Sí, es el estado de superación. Pero la nobleza de esos 2 cuernitos es que hacen ver un país tranquilo, un país seguro, un Sí. país donde yo quiero estar porque donde yo estoy es un país difícil y quiero estar allá. Pero cuando empiece a hablar ese corderito es que vamos a ver el porqué. Y más adelante vamos a poder darnos cuenta que la bestia tiene el propósito esencial. No es mandar. La bestia no quiere mandar. La bestia quiere hacer que la gente le obedezca al dragón. Así es. Mire, hay que resaltar esa figura de un cordero. Ay, todo blanquito, todo bonito, todo tierno. De esa manera Satanás va a engañar al mundo. Todo bonito, todo blanquito, todo tierno, diciendo, todos somos hijos de Dios. Creemos un solo remanente, un solo pueblo, una sola iglesia. Seamos unidos. Y en este momento, ¿quién está diciendo eso? Saque usted sus propias conclusiones. ¿Quién desde hace un par de años para acá ha venido insistiendo de que nos unamos? Usted tiene que ser inteligente porque Dios le ha dado inteligencia para que entre todos vayamos construyendo la respuesta. ¿Quién ha venido en los últimos años diciendo, venga, unámonos, somos hermanos? Si usted quiere casarse con un primo, cásese con un primo. Si usted es prima y quiere casarse con una prima, cásese con otra prima. O sea, estamos llegando, o este poder mejor está llegando de una manera tierna, con un mensaje de unidad, de amor, que todos somos hijos del mismo Dios. Entonces, eso le gusta a la gente. Por eso Claro. este cordero, ay, todo tierno, Claro. todo lindo. ¿Por qué? Satanás ya entendió la clave de cómo hacer su tiranía final.
a través de una forma diplomática y con un mensaje de amor. Es que ese es el punto, muchachos. Satanás no se va a presentar como un ángel negro, como una persona con cachos, con Jamás. cola. No, ¿cómo se va a presentar? Como se presentó en el jardín del Edén, como una serpiente. Recuerden que las serpientes volaban y que brillaban, eran con unos colores maravillosos. Y ese animal tan bonito, cuando Eva lo quedó mirando, dijo, qué animal tan bonito y habla. ¿Qué quiere decir Sorprendida. esto? Satanás se presenta de una manera Ujú, bonita. agradable. ¿Cómo Satanás te hace caer a ti, joven? No con la niña enseguida que no se baña, que tiene las gañitas pegaditas. No, te tienta con la mujer más elegante, de tal manera que usted diga, uy, pero qué porquería tan bonita. Es decir, qué pecado, pero lo llamamos bonito porque se presenta Pues digo que de el una diablo es manera mujer. bonita. De una manera bonita. Entonces, mire, Satanás va a utilizar a su imagen, el dragón, la dice, va a utilizar a su imagen. ¿Qué es la imagen? Una persona para que hable con amor. Venga, todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios, pero hay principios claros y no tenemos que dejarnos engañar. Entonces esa persona va a hablar como dragón, pero de una manera como sutil. Satanás ya no va a atacar a sus hijos. Satanás, jóvenes, no te ataca abiertamente. Él utiliza la diplomacia por alguien dentro de la iglesia, porque no hay nada más duro que usted recibir una tentación, un ataque con alguien que está dentro de la iglesia. Ujú. Exactamente. Es que ahí es donde entra que el lobo se viste de oveja. Con una apariencia cristiana, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, como todos los parámetros que se le puede colocar a Satanás, con ese cristianismo falso, es que está inmiscuyéndose. Y lo que usted acaba de decir, gente dentro de la misma iglesia es la que está sacando a los que están. Lobos disfrazados de oveja. Y ojo, nosotros ya en esos espacios habíamos venido hablando de la labor del ecumenismo, ¿sí? Y no es un principio bíblico porque Jesús no lo siguió. Cuando Cristo llama a los discípulos, no los llama a que todos sean iguales, porque un Pedro no es un Juan. ¿No? Así de fácil. Entonces, ese principio de unanimidad tergiversado, ¿sí? Que ha sido inmiscuido por parte del pecado, no es el principio de unanimidad que Dios quiere. Esa unanimidad no es la que Dios quiere. Entonces, sí tenemos que entender que lo que nos está queriendo, lo que nos está queriendo vender el mundo como libertad religiosa no es el principio del cielo. Porque el cielo anhela la unidad, pero desde la individualidad en el servicio a Dios. Y en la doctrina, ¿no? En la creencia. O sea, Ujú. Dios quiere que todos estemos unidos, pero bajo el fundamento sólido del texto bíblico, del escrito está. Y no de ideas espurias, de filosofías por allí como muy suaves, que están entrando al corazón de las personas de una manera sutil con muchas creencias falsas. Por eso yo quiero introducir un elemento adicional, muchachos, y es el siguiente. Hay un libro maravilloso, Eventos de los Últimos Días, que dice que Satanás va a colocarse como un ángel de luz y va a imitar la segunda venida de Jesús. Satanás, mi querido joven, va a imitar la segunda venida de Jesús, va a utilizar vestiduras resplandecientes, palabras elocuentes Así para es. engañar a la gente. Ujú. Y de tal manera que la gente, usted lo mencionó ahorita, Jonathan, va a ser muy difícil discernir entre el mensaje real y el mensaje incorrecto. ¿Y saben qué sucede ahí? A mí me pareció espectacular esa parte del estudio de esa semana. Y es porque la lección nos insta y nos dice, bueno, tenemos dos eventos canónicos, pongámosle bíblicamente, en donde el Espíritu de Dios se manifiesta con el fuego, con el elemento del fuego. Entonces Ujú. dice, nos relata la historia de Elías, cuando hizo descender fuego, y esa fue la respuesta de Dios, de en efecto estoy con este profeta de Dios, con el día del Pentecostés, ¿sí? También lo mismo, el Espíritu de Dios se manifiesta por parte del fuego, ta, ta, ta. Y resulta que nos hacía la alegoría a que cuando llegue el tiempo del fin, cuando lleguen estos momentos de que todo se va a tergiversar de una forma tan grande y para nosotros va a ser como tan minúscula la diferencia, que nos va a ser difícil, digamos que discernir eso, es porque Satanás también va a poder utilizar, porque dice que Dios va a permitir que eso suceda. Porque es necesario, para que el pueblo de Dios se pula y para saber cuál es el remanente fiel, es necesario que Dios deje que Satanás Por lo eso haga. hay que lanzar una pregunta y vamos a dar respuesta a nosotros. Y usted puede responder aquí en el chat también. ¿Hay iglesias donde Satanás predica 99.9 de verdad y 1% de error? Escríbalo. Y ustedes ayúdenme acá. ¿Será que hay iglesias, o mejor, para que sea más sutil,
más bonito. Todas las iglesias donde predican de la Biblia son iglesias verdaderas. No. No. Y bueno, pero Juli, ¿por qué no? Ah. Sí, yo después doy mi por Y qué después no. tú vas porque... Mire, Yo- mire, aquí hay una iglesia cerca que eso uno va, hay 5.000 jóvenes y dice qué rico predicar una iglesia tan grande, 10.000. Y dice, ¿por qué tanta gente? Y nosotros vamos a una iglesia adventista y vea. Yo tengo esa respuesta. Cinco. Yo tengo esa respuesta. Pero, y viene el espíritu de profecía. No, pero ¿Sí? uno mira las predicaciones. Dios te ama. Y ya. Dios te bendiga. Eres importante. Dios te va a dar la camioneta que Muy, tú le pidas. muy evangelio de la prosperidad. Muy La evangelio prosperidad. de la prosperidad. Pero vaya usted predique que el sábado hay que guardarlo y si no, usted va a ser marcado. La Entonces verdad gente sí, presente. Predica Apocalipsis 13 en esas iglesias. Ah, no, no les gusta. ¿Qué pasa? ¿Sabe por qué no está la presencia o por qué no existe iglesia? Existen iglesias donde no se habla o se predica sobre Dios, sino que son esquemas de Satanás, por la sencilla razón de que la gente va es solamente para calmar conciencia, para decir que está asistiendo a una congregación. Pero cuando de verdaderamente uno empieza a ver el estudio de la Biblia y las personas, tú le empiezas a hablar con la Biblia, enseguida, hay algunos que te reciben. Yo tengo la experiencia de que unos familiares de mi esposa asistieron mucho tiempo a una iglesia también muy grande que está por la 68 aquí en Bogotá y es una iglesia que se llena siempre. Pero ellos decían, así como entramos, salimos. Y empezaron, simplemente tuvieron la oportunidad de ir a un campamento nuestro, hace poco, el año pasado. Y con las predicaciones que tenía el pastor, la palabra fue, él habla con la palabra de Dios, Con la Biblia, hermano. con la Biblia en mano. Fue lo que dijo él. Y de ahí para acá, gracias a Dios, hasta el día de hoy no han dejado de asistir. Qué bonito. Y inmediatamente sienten la diferencia. Y ellos mismos dicen, ¿por qué la iglesia de este lado, aunque es más poquito, pero se ve que ayuda, se ve que sirve, finalizando el año, al hijo le tuvieron un detallito cerrando el año, hubo esa comunión, esa hermandad, que en esas grandes iglesias no existe. Entonces, por ese medio, y siendo uno de los baluartes principales de Jesús, que seamos uno en Cristo, como tú y yo somos uno, que dicen en la oración de Juan 17, es importante siempre ser semejante a Jesús en la parte de la comunión. Y ahí va a ser importante. Por eso no todas las iglesias que hablan de Jesús y que utilizan la Biblia son iglesias reales. Porque hay que ir a predicar la verdad completa, los 10 mandamientos, la segunda venida, el sábado. Hay que predicar la verdad completa. No se deje engañar. Usted es una persona que Dios le ha dotado de inteligencia. Usted empieza a discernir, a mirar qué iglesias están enseñando la verdad completa y tome su decisión. Porque al final del tiempo, la tiranía final, que es el título de esa lección, se va a dar cuando se haga una mezcla entre la religión y el Estado y que se determinen reglas para todo el mundo y el que no se acoja a esas reglas y a esos dogmas, entonces va a ser perseguido. Eso pasó en la Edad Media y va a volver a pasar. Así es. Yo creería que oportuno ir cerrando el tema con unas invitaciones prácticas de la lección. Yo me quedo el día 6 en Implícate. Nos hablaba de una cita de 2 Timoteo 4:3 que dice, vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Ujú. Eso es muy particular porque lo que sucedió antes está sucediendo ahorita. Este tipo de personas, estas muchedumbres, estas iglesias tan llenas de mensajes que no vienen del cielo, precisamente están porque complacen sus pecados, porque complacen su mundo de error, porque no les instan a ser diferentes, a ser mejores, sino que taparon sus oídos hace mucho. Este tipo de lecciones con respecto a eventos proféticos nos da la oportunidad de que estamos a tiempo de que podamos abrir nuevamente nuestros oídos, apelar a la voz del cielo, oír la voz del Señor y decir que entender que estamos en los tiempos finales, que necesitamos tomar conciencia de la posición que tenemos y de la gran influencia que el mundo necesita por parte de Dios. Nosotros somos agentes del cielo y necesitamos llevar esa verdad a todo el mundo. Si nos quedamos con esa verdad para nosotros, no solamente vamos a desaprovechar la oportunidad que Dios nos está dando, sino vamos a estar deslegitimando todo el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Interesante. Por eso queremos ir cerrando diciendo,
No te dejes engañar por el cordero, tan bonito, blanquito, tierno, pero va a hablar como dragón. ¿Cómo disciernes entonces eso? A través del texto sagrado, a la ley y al testimonio. Amén. Si no hacen conforme a esto es porque No me están habla paila. así. Así hablen bonito y te digan, es que todos somos un mismo pueblo, todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas, pero no podemos unirnos al pensamiento universal, sino mantener nuestra identidad y nuestros principios. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros y nos veremos en una próxima ocasión.